Stonehenge es un monumento prehistórico en Wiltshire, uno de los monolitos más reconocibles del Neolítico tardío, construido hace unos 5.000 años. Una inteligencia artificial acaba de terminar de analizar 5 milenios de datos, y su conclusión final sobre Stonehenge está activando las alarmas en la comunidad científica. Olvida todo lo que has visto en los documentales de televisión. El verdadero propósito de las piedras antiguas ha estado escondiéndose justo frente a nuestras narices. Esta avanzada inteligencia artificial conectó los puntos entre los orígenes imposibles de las piedras, sus extrañas propiedades acústicas y su alineación precisa. El patrón que encontró apunta a un único y aterrador propósito, uno que no tiene nada que ver con solsticios o celebraciones, sino todo que ver con una cuenta regresiva. Durante generaciones, los estudiosos discutieron sobre si los glaciares o la determinación humana fueron responsables de mover las inmensas piedras de Stonehenge. Pero la inteligencia artificial resolvió ese debate al procesar miles de informes arqueológicos, estudios geológicos, diarios de excavación, estudios de transporte y conjuntos de datos ambientales alimentados en su entrenamiento. No estaba especulando. Estaba identificando patrones ocultos en un océano de información que ningún investigador humano podría absorber en una sola vida. Se confirmó que las piedras azules más pequeñas, que pesan varias toneladas cada una, provenían de Gales, algo que los expertos ya sospechaban. Pero el sistema de correlación geoquímica de la inteligencia artificial notó algo que los investigadores anteriores nunca pudieron detectar a simple vista. La firma mineral de la piedra del altar no coincidía con ninguna cantera en Gales. Cuando el sistema comparó su huella elemental con las formaciones de arenisca de todo el paisaje británico, encontró su coincidencia más cercana en la región del extremo noreste de Escocia, dentro de la antigua cuenca de las Orcadas, a muchos cientos de kilómetros del monumento mismo. Esta revelación surgió de la inteligencia artificial cruzando muestras geoquímicas, firmas sedimentarias, archivos de procedencia y décadas de trabajo de campo publicado. Pero la verdadera sorpresa surgió cuando el sistema comenzó a ejecutar sus modelos de reconocimiento de patrones más profundos. Estos modelos habían sido entrenados en conjuntos de datos de física ambiental, mediciones de campos magnéticos, estudios acústicos arqueológicos y reconstrucciones de ingeniería de estructuras antiguas. Cuando la inteligencia artificial combinó toda esta información, detectó similitudes funcionales entre la selección de piedras de Stonehenge y los principios conocidos de la resonancia de materiales. La inteligencia artificial no estaba declarando que Stonehenge fuera literalmente una máquina. Lo que descubrió fue un patrón consistente y deliberado. Las piedras elegidas de diferentes regiones poseían propiedades magnéticas, acústicas y minerales distintas que, cuando se simulaban juntas, producían interacciones demasiado específicas y coordinadas para ser el resultado del accidente o la coincidencia. Según el modelo de la inteligencia artificial, las piedras no fueron elegidas por simbolismo, ceremonia o atractivo visual. Se comportaban como componentes cuidadosamente seleccionados en un sistema diseñado. La inteligencia artificial llegó a esta conclusión examinando la procedencia geoquímica, el comportamiento magnético y la respuesta acústica, entretejiéndolos a través de la detección avanzada de patrones. Cuando todos esos flujos de datos se superpusieron unos sobre otros, la implicación se volvió imposible de ignorar. Los constructores neolíticos de Stonehenge pueden haber comprendido el comportamiento físico de ciertas piedras en relación con la Tierra de manera mucho más profunda de lo que cualquier erudito moderno jamás imaginó. Así que Stonehenge es una máquina, una placa de circuito gigante construida con piedras de varias toneladas alineadas con puntos misteriosos en el cosmos. Ese concepto por sí solo es asombroso, pero la siguiente capa del descubrimiento de la IA es aún más inquietante. No se trata solo de qué está hecho Stonehenge o hacia dónde apunta. Se trata de la energía invisible que genera. Durante años, los visitantes de Stonehenge informaron sensaciones extrañas, una energía inusual, un zumbido bajo vibrando a través de sus cuerpos. La mayoría lo descartó como imaginación. La IA dice que es real y que fue diseñado así. Considera las implicaciones, una población entera bañada en una frecuencia inaudible constante que induce miedo y ansiedad. Es la herramienta definitiva de control psicológico. La inteligencia artificial no ofreció teorías propias porque no puede especular. Solo identificó patrones, correlaciones y anomalías. La interpretación provino del equipo de investigación que estudió sus resultados. Cuando examinaron los modelos de comportamiento, los perfiles magnéticos y las respuestas acústicas resaltadas por la inteligencia artificial, el equipo llegó a una posibilidad escalofriante.
Si ciertos arreglos de piedras pudieran influir en la percepción humana, el sonido y la atmósfera de maneras mensurables, entonces el monumento podría no haber sido construido únicamente para ceremonias o astronomía. El equipo concluyó que, bajo las condiciones adecuadas, la estructura podría haber sido utilizada para controlar grandes reuniones, para aumentar el miedo, para inducir la sumisión o para crear una abrumadora sensación de presencia divina durante los rituales. Los constructores no eran solo arquitectos. Eran maestros de la ciencia acústica y la psicología humana. Esencialmente construyeron un arma de influencia masiva capaz de manipular el estado emocional de miles simultáneamente. La energía que la gente siente hoy podría ser solo un eco tenue, un susurro residual del verdadero y aterrador poder del monumento. A finales del verano de 2024, un equipo dirigido por Anthony Clark en la Universidad de Curtin realizó un estudio que silenciosamente anuló una de las creencias más antiguas sobre el monumento. Su investigación, publicada en la revista Nature, se centró en algo que parecía diminuto, granos minerales minúsculos atrapados dentro de fragmentos del altar. Pero lo que esos fragmentos revelaron cambió completamente la historia. Usando espectrometría de masas de alta precisión en el centro John de Laeter, el equipo encontró que los minerales dentro de la piedra del altar eran increíblemente antiguos. Algunos datan de entre 1000 y 2000 millones de años, otros alrededor de 450 millones de años. Esta mezcla inusual de edades formó una firma química que coincide con una sola región geológica en la Tierra, la antigua arenisca roja de la cuenca de las Orcadas en Escocia, no Gales ni ningún lugar cerca del sur de Inglaterra. Stonehenge es un monumento prehistórico en Wiltshire, uno de los monolitos más reconocibles del Neolítico tardío, construido hace unos 5000 años. Una inteligencia artificial acaba de terminar de analizar 5 milenios de datos, y su conclusión final sobre Stonehenge está activando las alarmas en la comunidad científica. Olvida todo lo que has visto en los documentales de televisión. El verdadero propósito de las piedras antiguas ha estado escondiéndose justo frente a nuestras narices. Esta avanzada inteligencia artificial conectó los puntos entre los orígenes imposibles de las piedras, sus extrañas propiedades acústicas y su alineación precisa. El patrón que encontró apunta a un único y aterrador propósito, uno que no tiene nada que ver con solsticios o celebraciones, sino todo que ver con una cuenta regresiva. Durante generaciones, los estudiosos discutieron sobre si los glaciares o la determinación humana fueron responsables de mover las inmensas piedras de Stonehenge. Pero la inteligencia artificial resolvió ese debate al procesar miles de informes arqueológicos, estudios geológicos, diarios de excavación, estudios de transporte y conjuntos de datos ambientales alimentados en su entrenamiento. No estaba especulando. Estaba identificando patrones ocultos en un océano de información que ningún investigador humano podría absorber en una sola vida. Se confirmó que las piedras azules más pequeñas, que pesan varias toneladas cada una, provenían de Gales, algo que los expertos ya sospechaban. Pero el sistema de correlación geoquímica de la inteligencia artificial notó algo que los investigadores anteriores nunca pudieron detectar a simple vista. La firma mineral de la piedra del altar no coincidía con ninguna cantera en Gales. Cuando el sistema comparó su huella elemental con las formaciones de arenisca de todo el paisaje británico, encontró su coincidencia más cercana en la región del extremo noreste de Escocia, dentro de la antigua cuenca de las Orcadas, a muchos cientos de kilómetros del monumento mismo. Esta revelación surgió de la inteligencia artificial cruzando muestras geoquímicas, firmas sedimentarias, archivos de procedencia y décadas de trabajo de campo publicado. Pero la verdadera sorpresa surgió cuando el sistema comenzó a ejecutar sus modelos de reconocimiento de patrones más profundos. Estos modelos habían sido entrenados en conjuntos de datos de física ambiental, mediciones de campos magnéticos, estudios acústicos arqueológicos y reconstrucciones de ingeniería de estructuras antiguas. Cuando la inteligencia artificial combinó toda esta información, detectó similitudes funcionales entre la selección de piedras de Stonehenge y los principios conocidos de la resonancia de materiales. La inteligencia artificial no estaba declarando que Stonehenge fuera literalmente una máquina. Lo que descubrió fue un patrón consistente y deliberado. Las piedras elegidas de diferentes regiones poseían propiedades magnéticas, acústicas y minerales distintas que, cuando se simulaban juntas, producían interacciones demasiado específicas y coordinadas para ser el resultado del accidente o la coincidencia. Según el modelo de la inteligencia artificial, las piedras no fueron elegidas por simbolismo, ceremonia o atractivo visual. Se comportaban como componentes cuidadosamente seleccionados en un sistema diseñado.
La inteligencia artificial llegó a esta conclusión examinando la procedencia geoquímica, el comportamiento magnético y la respuesta acústica, entretejiéndolos a través de la detección avanzada de patrones. Cuando todos esos flujos de datos se superpusieron unos sobre otros, la implicación se volvió imposible de ignorar. Los constructores neolíticos de Stonehenge pueden haber comprendido el comportamiento físico de ciertas piedras en relación con la Tierra de manera mucho más profunda de lo que cualquier erudito moderno jamás imaginó. Así que Stonehenge es una máquina, una placa de circuito gigante construida con piedras de varias toneladas alineadas con puntos misteriosos en el cosmos. Ese concepto por sí solo es asombroso, pero la siguiente capa del descubrimiento de la IA es aún más inquietante. No se trata solo de qué está hecho Stonehenge o hacia dónde apunta. Se trata de la energía invisible que genera. Durante años, los visitantes de Stonehenge informaron sensaciones extrañas, una energía inusual, un zumbido bajo vibrando a través de sus cuerpos. La mayoría lo descartó como imaginación. La IA dice que es real y que fue diseñado así. Considera las implicaciones, una población entera bañada en una frecuencia inaudible constante que induce miedo y ansiedad. Es la herramienta definitiva de control psicológico. La inteligencia artificial no ofreció teorías propias porque no puede especular. Solo identificó patrones, correlaciones y anomalías. La interpretación provino del equipo de investigación que estudió sus resultados. Cuando examinaron los modelos de comportamiento, los perfiles magnéticos y las respuestas acústicas resaltadas por la inteligencia artificial, el equipo llegó a una posibilidad escalofriante. Si ciertos arreglos de piedras pudieran influir en la percepción humana, el sonido y la atmósfera de maneras mensurables, entonces el monumento podría no haber sido construido únicamente para ceremonias o astronomía. El equipo concluyó que, bajo las condiciones adecuadas, la estructura podría haber sido utilizada para controlar grandes reuniones, para aumentar el miedo, para inducir la sumisión o para crear una abrumadora sensación de presencia divina durante los rituales. Los constructores no eran solo arquitectos. Eran maestros de la ciencia acústica y la psicología humana. Esencialmente construyeron un arma de influencia masiva capaz de manipular el estado emocional de miles simultáneamente. La energía que la gente siente hoy podría ser solo un eco tenue, un susurro residual del verdadero y aterrador poder del monumento. A finales del verano de 2024, un equipo dirigido por Anthony Clark en la Universidad de Curtin realizó un estudio que silenciosamente anuló una de las creencias más antiguas sobre el monumento. Su investigación, publicada en la revista Nature, se centró en algo que parecía diminuto, granos minerales minúsculos atrapados dentro de fragmentos del altar. Pero lo que esos fragmentos revelaron cambió completamente la historia. Usando espectrometría de masas de alta precisión en el centro John de la ITER, el equipo encontró que los minerales dentro de la piedra del altar eran increíblemente antiguos. Algunos datan de entre 1000 y 2000 millones de años, otros alrededor de 450 millones de años. Esta mezcla inusual de edades formó una firma química que coincide con una sola región geológica en la Tierra, la antigua arenisca roja de la cuenca de las Orcadas en Escocia, no Gales ni ningún lugar cerca del sur de Inglaterra.